Bien, buenos días con todos. Nos encontramos una mañana más para desarrollar esta clase, ¿no?, de habilidades blandas para la empleabilidad. El día de hoy vamos a hablar de adaptación a los cambios y quiero empezar pasándoles un video. ¿Eh? Del Proust, que tenía un aforismo maravilloso que decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la transformación, ¿no? Cómo la realidad es la que es, pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos, ¿no? Me gusta mucho una frase de Virgilio, el poeta latino, que reza, pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. Y creo que este es un matiz importante. Hay mucha gente que sabe que puede, pero no hace. En cambio, hay gente que le han hecho creer que quizás no podía, pero en un ejercicio de transformación interior han cultivado una enorme confianza en sí mismos, han experimentado, se han arriesgado y han podido. Yo creo que hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabemos que nos tenemos que morir, pero casi nadie se lo cree. Y quien se lo cree porque le ha tocado la muerte cuando no toca y como no toca, vive la vida de una manera muy distinta. Por eso me gusta mucho esta frase de Virgilio, pueden porque creen que pueden. Y luego hay una de Edison que dice, los que dicen que es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo estamos haciendo. Que me parece genial. Es decir, para los cínicos, los que intentan cargárselo todo, los que dicen que no hay nada a hacer, que siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá, creo que es una muy buena frase. Y eso también implica necesariamente al universo de la educación, ¿no? Es decir, podemos mejorar la educación, podemos hacer un universo mejor. Se habla mucho en el aprendizaje de la cultura del esfuerzo, pero creo que es un grave error. Porque el esfuerzo en sí mismo, solo el esfuerzo, no es un valor final, es un valor instrumental. El esfuerzo es un instrumento. Tú te esfuerzas, pero ¿para qué? Para lograr, para realizar. Creo que como clave de aprendizaje estaría el entusiasmo, la pasión, el esfuerzo, pero el esfuerzo combinado con algo fundamental, que es la alegría y el reconocimiento. Bonita palabra, reconocimiento, porque no implica solo valorización del otro, sino reconocer, volvernos a conocer continuamente, liberándonos de prejuicios, de imágenes proyectadas. Fíjate, ¿qué tienen los equipos de alto rendimiento que funcionan a nivel deportivo, a nivel incluso de organizaciones, ¿no?, humanas, de empresas? Tienen tres cosas. En primer lugar, se respetan. Sin respeto no hay nada. En el aprendizaje es lo mismo. Hay que respetar a la persona que está aprendiendo. Segundo, la admiración. La admiración es fundamental porque pone en marcha el mecanismo de aprendizaje por imitación. Yo cuando admiro a alguien le quiero imitar. Inconscientemente tiendo a incorporar su lenguaje, sus gestos. Y la tercera variable fundamental es que haya un afecto profundo. Y sobre todo dejar de proyectar, es decir, cuestionarnos en qué medida ese niño hace esa actividad deportiva porque nosotros queríamos ser un gran futbolista. ¿Estás teniendo en cuenta a ese ser humano único y excepcional? ¿O estás haciendo que compense tus faltas? La pregunta que tendríamos que hacernos muchas veces es ¿qué es lo que tengo que aceptar? Que mi hijo no es como yo, que quiere otras cosas. Pues qué bien, ¿cuánto puedo aprender de ella o de él? Hablamos poco del amor como la energía de la confianza, del vínculo de calidad, la energía del compromiso, la energía de la transformación, la energía del diálogo, la energía que realmente, llámale energía, llámale, por supuesto, emoción que nos une, ¿no? Y creo que realmente no puede haber un aprendizaje radical sin un amor radical.
Bien, este video nos introduce al tema de hoy, ¿no? La adaptación a los cambios. Muchas veces al ser humano le cuesta aceptar cambios, que un hijo se va de la casa. Le hemos pasado por una pandemia y nos ha costado a muchos adaptarnos a los cambios propios de la pandemia, lo que es el encierro, el aislamiento, la muerte también genera un cambio, las separaciones, los divorcios, son cambios, por ejemplo. Cuando alguien cesa, se jubila, también son cambios. Los cambios propios de la edad, los cambios por salud, que alguien ya no puede hacer ciertas cosas, que tiene que cambiar una dieta, los cambios políticos, los cambios de trabajo, los cambios de mudanza. Ustedes, profesores, cada año tienen que cambiar de grupo, que enseñan diferentes grupos de padres de familia. Entonces, hay un constante cambio, cambio en la tecnología, en las cosas que se enseñaba, lo que se enseñaba antiguamente, hace 20, 30 años, en lo que era educación laboral, no educación para el trabajo, ¿no? O formación laboral, no es lo que se enseña ahora. Muchas personas habrán llevado, por ejemplo, mecanografía dentro de lo que es el colegio, por ejemplo. Ahora no se enseña mecanografía. Los programas que se enseñaban en las clases de computación de, no es lo que se enseñaba, lo que se enseña ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, constantemente estamos cambiando. Nosotros también vamos cambiando, en algunos aspectos se van cambiando. Hay cosas que van a ser básicas y que es muy difícil de cambiar y que moriremos así. Por ejemplo, la personalidad, ¿no? Una personalidad que sea muy dependiente, lo más probable es que muera dependiente, ¿no? Porque es su forma de ser, su personalidad, por algo se llama personalidad, ¿no? Podrá cambiar algunas habilidades, algunas estrategias, podrá manejar mejor emociones, podrá ganar seguridad, eso sí se puede hacer. Podrá atender, podrá aprender habilidades, podrá aprender a usar un carro, una computadora, un camión, si quiere, claro, puede aprender y son cambios. Pero hay cosas que son muy estructurales, por ejemplo, ¿no? Como es la personalidad. Y eso sí es complicadísimo cambiar, ¿no? Entonces, y hay otra palabra que va de la mano con la palabra cambio, la adaptación. Entonces, hay gente que tiene mucha facilidad para adaptarse al cambio, cambio de director, por ejemplo, cambio de las normas del Minedu, que cada cierto tiempo cambian de una cosa a otra, que evaluación por competencias, que la nueva secundaria, que no sé qué cosa. Entonces, y hay gente que se adapta bien, hay gente que no, que le cuestan mucho los cambios, se aferran mucho a cómo saben hacer las cosas, a cómo se hacen. Muchos profesores, muchos directivos tienen problemas que cuando hay actualizaciones docentes, los profesores del colegio no quieren cambiar. No, acá las cosas se hacen así, ¿por qué hacerlo de otra manera? Que no sé qué cosa, que se te ha subido el poder y sabotean, por ejemplo. A pesar que son indicaciones del ministerio, de la DREC, por ejemplo, no, sabotean, sabotean. Entonces pareciera que a veces más prima la comodidad y el grupo de poder que otra cosa. Ya saben, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿ya? Entonces, nuestros alumnos, ustedes van a ver chicos que entran al colegio a los 6 años, salen a los 16 años y van a ver todo el proceso de cambio normal por el mismo desarrollo humano. Entonces, quien era niño de una manera puede seguir siendo el mismo adolescente o puede cambiar. Y así vamos cambiando, ¿no? Pero hay que adaptarse. Cuando uno se adapta a los cambios, se sufre menos. Se sufre menos, por ejemplo, porque se acostumbra. Les pongo un ejemplo. Eh, Muchas veces nos cuesta adaptarnos a la ausencia de alguien en casa. Y eso obviamente puede generar frustraciones, puede generar depresiones, porque no se adapta a vivir, por ejemplo, sin un familiar que está de viaje o que ha fallecido. Incluso hay personas que pueden estar 4, 5, 6 años con depresión porque han muerto un familiar muy cercano y muy querido. Y cuando les preguntamos, oye, pero ¿por qué para ti dónde está este familiar? Puede ser un padre. Dice, para mí es como que está de viaje. O sea, ¿qué está diciendo ahí? No acepta la muerte. No acepta que esté muerto. Por eso es que no se adapta al cambio,
Por eso es que sigue deprimido por años. Lo que debió durar un año, dura 3, 4, 5, por ejemplo. O en el amor, que muchas veces no aceptamos una pérdida, una ruptura afectiva, ustedes los pueden ver en sus alumnos adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que no han aceptado? Si no aceptan la pérdida, le va a costar mucho el cambio de ya no estar, de vivir sin esta persona al lado. No se adapta a este cambio. ¿Y cuál es la frasecita que nosotros podemos decir? Oye, parecía que este no se ha adaptado al cambio. Cuando dice, me dolió más verla con otro que cuando terminamos. Claro, te dolió más el verla con otro que cuando acabaron, porque al verla con otro te mató la esperanza de volver, lo cual significa que aquí no habías terminado la relación. Por eso te costaba adaptarte al cambio, ¿no? Y así. Entonces, la vida nos exige muchos cambios y adaptarnos a los diferentes cambios, ¿no? Hay cambios que son más fáciles, ¿no? Los cambios de clima, ya nos adaptamos, nos abrigamos o no nos abrigamos, ya por ahí vamos, por ahí la cosa se hace sencilla, ¿no? Entonces, hay que comprender la importancia de aceptar los cambios. Aceptar no significa bendecir, aceptar no significa maldecir. Por ejemplo, esa persona no superaba la muerte del padre en el ejemplo que les puse, porque no aceptaba la muerte. Decía, para mí es como que está de viaje, se hace la idea como que está de viaje, traducción, que sigue vivo. Por eso es que le cuesta. Hay personas adultas que se deprimen porque aún no superan la muerte de un familiar muy cercano, por ejemplo, la abuela, cuando eran niños. Y cada vez que tienen una pérdida, terminan con un enamorado, se les muere una mascota, terminan con una relación afectiva de años, entran en depresión, porque le activa el recuerdo de la muerte de la abuela, por ejemplo. Entonces cuesta aceptar. Para superar, por ejemplo, una infidelidad, lo primero que hay que hacer es aceptar que existió la infidelidad. Mientras yo me aferre al no puede ser, pero ¿en qué me equivoqué? Que voy a fracasar, que no sé qué cosa, pero y si hubiese, pero y si hubiese, pero si hubiese. O sea, la persona se bloquea y no acepta, por ejemplo. No acepta lo negativo, no acepta el hecho, no acepta el hecho. Y esto impide, ¿qué cosa? La mejoría. ¿No? Entonces, cuando me dicen cómo confiar en un hombre que me ha sacado la vuelta, se empieza por el principio. Dice, quiero confiar, pero no puedo. Claro, es que lo primero que tienes que hacer es cerrar la herida. O sea, se empieza por el principio. Es como que una persona tenga una herida infectada y lo primero que hago es querer cerrar la herida. La infección seguirá por dentro. No, lo primero es aceptar que sucedió. Puede doler mucho. Aceptar que uno se equivocó, pero eso nos lleva a ser más responsables. Muchas veces en vez de aceptar que nos hemos equivocado, lo primero que hacemos es culpar al otro. Es que no me dijiste, es que no me avisaste, es que a última hora, es que nos piden muchas cosas, es que yo trabajo mucho, tengo demasiadas clases y no sé qué cosa, tengo muchos alumnos, y lo primero que hacemos es defendernos. Y eso puede impedir que, hace que nos cueste aceptar las responsabilidades. Entonces hay que comprender la importancia de aceptar el cambio. No significa que me guste el cambio, no significa que esté de acuerdo con lo que ha pasado, pero hay que aceptarlo. Conocer y valorar la resiliencia y conocer estrategias para mejorar justamente la resiliencia, que es lo que un poquito nos va a ayudar a afrontar situaciones, cambios de trabajo, cambios de personal, cambios de compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, mis colegas. ¿De dónde viene el término mi colega? De colegio. Entonces, mi colega, ¿no? Es porque pertenecemos al mismo colegio profesional. Entonces, yo soy colega de psicólogos, por ejemplo. Entonces, cuando yo trabajo en 3 universidades, cuando en las universidades dicen colega, si tú eres psicólogo, el término está bien aplicado, pero si tú eres docente y tienes otra carrera, el término está mal aplicado. Porque mi colega viene de la colegiatura, de ahí viene el término mi colega. Vamos a ver lo que es la adaptación al cambio y sus etapas, la resiliencia y mejorando la resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Por ejemplo, y cómo mejorar esto para justamente a la hora que haya que pasar por un cambio, tantos que hay en la vida, podamos afrontarlo de mejor manera. Puede costar. En las empresas
en los colegios, ustedes saben que hay muchos cambios, porque hay currículas que se actualizan, hay cursos que se actualizan con mucha más rapidez, ¿no? La matemática, 2 más 2 siempre será 4 en esa parte, por ejemplo. En esa parte no hay mucho que cambiar. Pero en otros cursos, como educación para el trabajo, que pueden cambiar las tecnologías, mejoran, ¿no? Mejoran los avances y de repente los cambios ahí son un poco más profundos, por ejemplo. Entonces, competencia necesaria para crecer profesionalmente. Cambios de trabajo, cambios de directivos. Entonces, todo eso genera esto. Aunque un cambio se pueden presentar resistencias o querer ser parte del cambio. Ante un cambio, entonces, yo puedo, no quiero, que por qué van a cambiar, que no sé qué cosa, o, dijo, a ver, vamos a cambiar con esto porque puede ser mejor, hay que estar abierto a ver qué es lo que se propone, porque muchas veces se ofrece un cambio, y hay otra vez. Entonces, lo primero es la resistencia, ¿no? Y a veces hasta querer sabotear, ¿no? Que se le subió el poder, porque a veces nos quedamos en nuestra zona de confort, lo que ya sabemos hacer, nos sentimos cómodos y a veces también puede ser que hay un poco de facilismo, ¿no? Esto es fácil y ya está. Ante un cambio se pueden presentar resistencias o querer ser parte del cambio, ¿no? Por ejemplo, antiguamente en muchas universidades, en muchos lugares, más que todo académicos, se hacían concursos del rey y la reina, por ejemplo, ¿no? Era un clásico. El rey y la reina de cachimbos, el rey y la reina, no sé, de esto. Y a lo largo de los años ya no se hace. Ya no se hace, por ejemplo, este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque empezaron a presentarse muchas quejas, ¿no? De repente se presentaba alguien con algún defecto, alguien que, entre comillas, rompía el estereotipo de belleza, alguien, por ejemplo, con una orientación sexual, ¿no? Diferente, y si perdían, y a veces había motivos razonables para perder, y empezaban a las quejas de la discriminación, que la homofobia y que no son inclusivos y la falta de empatía. Y acá es interesante, porque cuidado, porque puede haber una conclusión válida, pero el razonamiento que llevó a esta conclusión puede estar equivocado. Que es un concurso de belleza, cualquiera puede ganar. Si tú partes por el principio, que por ser inclusivo, que por ser de un grupo minoritario, que por ser diferente, debes ganar, porque si no sería discriminación, si no sería algún tipo de fobia, entonces estás partiendo tú de un prejuicio y de una pretensión. Entonces no sería un concurso, si tú ganas porque eres ejemplo, si tú ganas porque eres inclusivo, estás hablando de una preferencia, estás hablando de una discriminación, por ejemplo, que en otros países a esto le llaman la discriminación positiva, que hay que hacerlos ganar porque son inclusivos, que hay que hacerlos, hay que tratarlos de esta manera, discriminando a los otros, a la gran mayoría, porque obviamente ahí sí no les gusta el término discriminación, por eso le han agregado este término positivo, porque es un grupo minoritario, desvalido, sin derechos y por lo tanto tenemos que beneficiarlo. Entonces pareciera que al ser de un grupo de este tipo se tienen beneficios en perjuicio de la mayoría, ahí voy, en perjuicio. Entonces no es justo, al final termina siendo no justo. Entonces por eso es que muchos centros, institutos, academias, universidades ya no hacen concurso de rey y reina, porque se ganaban más problemas. Y de repente había motivos para que el que ganó, ganó bien, porque era lo justo y lo correcto, ¿no? Ustedes pueden verlo esto incluso en concursos de belleza, ¿no? Entonces, se pueden presentar resistencias o querer ser parte del cambio. La adaptabilidad se concibe como la capacidad para asumir los cambios sin que esto altere el alcance de objetivos. O sea, no porque cambien de director y ponen un director que no me gusta, voy a empezar a enseñar mal. Entonces como no me gusta, yo hago esto. Y muchos adoptan esta actitud infantil. Entonces no colaboro. Claro, porque el objetivo es que las cosas se hagan como yo quiero. El objetivo no es la empresa, no es el colegio, no es la institución, no son ni siquiera los alumnos y la enseñanza. No, no. El objetivo aquí ha sido que se haga lo que yo quiero. Y como las cosas no son como yo quiero, empiezo con una pataleta adulta. Una pataleta adulta. Es una manera un poco infantil de resolver las cosas. Entonces no hago, no quiero y me encapricho. Me encapricho. En el fondo es un capricho, por ejemplo, ¿no? A mucha gente no le gusta, pero es que tiene que ver con rasgos de personalidad inmaduros y muy pretenciosos, ¿no? En psicología lo vemos de manera diferente. Entonces,
asumir los cambios sin que esto altere el alcance objetivo que se han propuesto con antelación. O sea, muchas veces el hijo estudia, como hemos visto en el video, una carrera que el papá no quiere y no quieren apoyarlos. Yo he visto, yo he conocido, ¿no? Derecho, nada. O sea, medicina o nada. San Marcos o nada. Así, o nada. Y cuando quieren otra universidad, otra carrera, te la pagas. Te la pagas tú. Y de verdad, no le pagan la carrera. Entonces, o vaya, sí, pobre, católica o nada, ¿no? Entonces, y obviamente, si el objetivo es apoyar al hijo a que tenga una carrera, no se adapta, no está aceptando que el hijo tiene otra vocación, que el hijo quiere otra universidad y se bloquea, le afecta tanto que la mejor respuesta que estos padres dan es: no te pago la carrera, entonces te castigo. O haces lo que quieres, porque obviamente no me interesa tu felicidad. Este es el problema. No me interesa que seas feliz. A mí me interesa que hagas lo que yo quiero. Tienes que vivir para mí, tienes que satisfacerme a mí, por ejemplo. Si no, no acepta. Eso ustedes lo pueden ver en quinto y secundaria, que a muchos papás les cuesta aceptar que el hijo estudie una carrera que no le vaya a dar plata o trabajo, porque los papás se mueren de miedo, de que no tenga plata para mantenerse, que no tenga plata para mantener una familia. Entonces, el objetivo para muchos papás es que los hijos estudien una carrera para que los papás estén tranquilos, para que los papás estén en paz, no para que el hijo sea feliz. Es una gran mentira. Primero hay que estudiar para que el papá esté tranquilo, no para que yo sea feliz. Entonces, cualquier parecido a la realidad, ya saben, es pura coincidencia. Entonces, lo cual está estrechamente vinculado con la capacidad de concebir como válidas perspectivas y situaciones diferentes a la que se está acostumbrado. Entonces, hay gente que le cuesta mucho el cambio y está feliz en un sistema que puede ser no malo, que no cambia. Tranquilo, perfecto, se adapta. Hay gente que tiene sus cosas, su cuarto ordenado de una manera y por años no lo cambia. Hay gente que no. Hay gente que no tiene problemas en cambiar de trabajo y mudarse y su cuarto lo ordena cada cierto tiempo y le cambia la posición de los muebles. Entonces está mostrando que tiene más facilidad para el cambio, por ejemplo. Hay gente que no, que son muy pegados a la norma, muy pegados a la regla, ya exageran, entonces le cuesta mucho más el cambio, por ejemplo. El cambio es parte de las transformaciones y crecimiento de una organización, porque se moderniza un nuevo sistema. Por ejemplo, me estaban contando que en Chile cada vez hay menos carrera de derecho. Por ejemplo, la carrera de derecho es una carrera que está cayendo mucho en Chile, por ejemplo. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, está reemplazando a muchos notarios. Entonces, le hacen llenar unas fichas a las personas, uno ingresa la ficha y si la ficha está bien llena, o sea, está correcto, están correctos los datos, por ejemplo, se aprueba el trámite. Ya está aceptada el documento y ya no tiene que pasar por una persona llamada notario. Entonces, la inteligencia artificial está reemplazando eh, muchos procesos allá en Chile que eran vistos por abogados. Entonces, la carrera de Derecho es lo que también se supone, piensan que va a pasar con la carrera de Contabilidad. O sea, desde hace un par de años se escucha que la carrera de Contabilidad es una carrera a desaparecer. Antiguamente uno iba al contador para hacer sus declaraciones. Ahora ustedes pueden hacer declaraciones en línea, en la SUNAT, por ejemplo. Ya no necesitan que un contador les haga, si uno sabe hacer el trámite, ¿no? Antes nosotros íbamos, por ejemplo, a hacer nuestra cola al Banco de la Nación a pagar muchos trámites. Ahora todo lo pueden hacer en línea, pagando en línea, sacan el documento en línea y el documento les llega rápido a su computadora y lo imprimen y ya está, y es válido. Y ni siquiera hay que imprimirlo a veces, ya, porque ahora todo se envía a través del Internet, por ejemplo. Entonces, eso está generando que haya ciertos puestos de trabajo que ya están desapareciendo. Sí, los trámites también son más rápidos y más eficientes, por ejemplo. Entonces, hay que adaptarse a esas nuevas formas, ¿no? De, de vivir, por ejemplo. Entonces, y una empresa también puede adquirir nuevas formas
porque la tecnología, porque los cambios, porque todo lo que pasa en la sociedad. Aquellas personas que ejerzan un rol de liderazgo dentro de la organización deben tener un alto grado de adaptación al cambio, porque luego son ellos, si algo cambia en una política educativa, luego son ellos los que tienen que guiar a sus docentes, a su equipo de trabajo, para que ellos también sean parte del cambio y puedan cambiar con la institución. Debe guiarlo para impactar de manera positiva su entorno laboral y generar un proceso natural de adaptación entre los demás colaboradores, ¿no? Y tiene que manejar las resistencias, tiene que manejar mucho a su personal, incluso puede ser hasta los padres de familia, que manejarlos mucho, por ejemplo, ¿no? Que por qué van a cambiar, que por qué es así. A muchos papás les cuesta el cambio de docentes, ¿no? El cambio les cuesta mucho. Puede haber resistencia al cambio. Hay gente que puede no querer cambiar. ¿Por qué alguien puede no querer cambiar, por ejemplo? Miedo. Por ejemplo, esto es muy común en una separación de una pareja, de unos padres, ¿no? La incertidumbre, ¿qué va a ser de mí sin esta persona? ¿Qué va a ser de mí lejos de mis hijos? ¿Qué va a ser de mí sin el papá en casa? ¿Qué va a ser de mis hijos? Entonces la incertidumbre. ¿No? Lo desconocido, mira bien, mira mal, haré bien, haré mal, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser peor? ¿Va a ser mejor? Y a veces las mamás, por ejemplo, entran en duda si es bueno o malo separarse porque el hijo va a sufrir ante la ausencia del papá, que no va a estar en casa, y se escucha esto incluso en personas que están casadas con borrachos, maltratadores, agresivos, impulsivos, totalmente autoritarios, ¿no? Medios psiquiátricos incluso, pero tienen incertidumbre, de separarse, por ejemplo, de qué va a ser de mí. Si alguien, por ejemplo, tiene mucho miedo a la soledad, le va a costar mucho dejar a su pareja por más tóxica que sea. Entonces, porque hay este miedo, ¿qué va a ser de mí cuando no esté él a mi lado? Cuando termine con esto, es la incertidumbre, por ejemplo. Incertidumbre que puede haber cuando hay un terremoto. Aparecen los miedos, cuando hay escasez, por ejemplo. Entonces, cuesta mucho adaptarse. Hay cambios que son muy duros y que tenemos que adaptarnos sí o sí. No lo que pasó con Chincha, Pisco Ica después del terremoto. Tuvieron que adaptarse sí o sí. La situación les exigió que tienen que adaptarse. El ejemplo de pandemia. Se nos exigió y hubo mucho temor, qué va a ser. Muchos, por ejemplo, si los hijos les iba a afectar, no les iba a afectar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo muchos temores, si iban a generar temas, problemas. Y ustedes no sé si recuerdan que cuando se estaba levantando ya la pandemia y íbamos a empezar a salir, también empezaron a haber temores, ¿no? Temores, aparecieron el síndrome de la cara vacía, ¿no? La gente que iba a tener problemas psicológicos porque iba a salir a la calle sin mascarilla, ¿no? Y me acuerdo que salieron hasta artículos en periódicos, entrevistas en periódicos, hablando de este famoso síndrome que al final nunca pasó. Nunca pasó. El famoso síndrome que a alguien se le ocurrió decir que iba a haber un problema psicológico en la población porque habíamos estado viviendo en pandemia y estamos súper acostumbrados a la mascarilla y que nos iba a costar. Muchos se han adaptado también al trabajar como la clase de hoy día en Zoom, en virtualidad, que les ha encantado, les ha gustado. A muchos les ha costado, por ejemplo, volver a misas presenciales, porque en pandemia cómodamente escuchaban, ¿no? Sus misas en casa de manera virtual y les pareció genial. O sea, también hubo un poquito después de flojera, volver a adaptarnos a lo que era antes. Hubo comodidades, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que por este sistema de Internet están haciendo cosas virtuales o trabajos en línea. Y esto ya sucedía en otros países, por ejemplo, ¿no? Había empresas americanas que ya tenían estos sistemas de trabajos en Internet. Entonces, ¿qué dijeron? Oye, nuestros trabajadores tranquilamente pueden estar conectados 8 horas, avanzando en su casa, sus trabajos, porque es un tipo de trabajo que se puede hacer esto, y al final que todos trabajen en casa,
los monitoreamos con nuestro sistema de 8 horas, ¿no? Por ejemplo, que estén conectados, trabajando, produciendo, respondiendo llamadas, respondiendo WhatsApp. ¿Y la empresa qué cosa ganó? En vez de alquilar un edificio, alquilaban un piso, alquilaban un departamento. Y eso le generó muchísimo ahorro. No debo gastar en inmobiliario. Me ahorro mucha luz, me ahorro mucha agua, me ahorro muchísimo en alquileres. Las empresas que eran así se hicieron así, no por el personal, sino por el local. Y eso le generó mucho ahorro. Entonces, esto se da. Cursos en línea, por ejemplo. O sea, hay ciertos cambios. Ustedes de repente, profesores, tuvieron que adaptarse a dictar cursos en línea. Ustedes que fueron a una universidad para dictar cursos presenciales. Hubo profesores que no se adaptaron. Al final no parecían profesores, parecían charlistas, porque las estrategias son otras, las formas de mantener la motivación de los alumnos es totalmente diferente. Entonces, hubieron muchos miedos, que algunos sí fueron fundados, otros no, por ejemplo, ¿no? Se pensó que por la pandemia los obsesivos compulsivos, que son maniáticos de la limpieza, se iban a activar y que iban a recaer, por ejemplo. Y al final sucedió lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos que tienen un problema impresionante con la limpieza, lo primero que vieron al resto es que se alejaban de mí, usaban mascarilla y usaban alcohol. O sea, estuvo más limpio y no recayeron. No les afectó ese cambio como se pensó. Les afectó más, por ejemplo, a los peloteros, a los fiesteros, a los que les gustaba estar con amigos. Les afectó mucho. Muchos se adaptaron, por ejemplo. ¿Qué hicieron? Los niños se conectaban así como nosotros en Zoom y jugaban todos conectaditos en Zoom, por ejemplo. Entonces, los delitos también van cambiando. Antes no existían los delitos informáticos, ahora sí. Por ejemplo, entonces, la pandemia generó muchos cambios. El sexo virtual se disparó en 400% en adolescentes. Adolescentes. Se disparó. Entonces, ¿por qué no puede costar el cambio? Por miedos. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Podré? ¿No podré? ¿Va a ser fácil? ¿No va a ser fácil? Ay, ¿cómo será el nuevo director? ¿Será autoritario? ¿Será así? ¿Será así? No lo conozco. ¿Quién lo conoce? ¿Qué por aquí? Te puede haber miedos. Engaños. Puede también costar adaptarse a un cambio cuando nos presentan algo que al final no era, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede, es que no me dijeron que no era así, me dijeron que era así, por ejemplo. Entonces puede costar también el cambio por este motivo. La desinformación, cuando hay secretos, rumores, eso confunde. Por ejemplo, un nuevo personal, un nuevo director, un, un nuevo subdirector, no sé, un nuevo promotor, ¿no? Y sí me han dicho que es así, me han dicho que es así, que no sé qué cosa, que por aquí, uy, nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro, y eso genera confusión, ¿no? Hay colegios que tienen una reputación, por ejemplo. ¿Dónde vas a trabajar? Ah, en este colegio. Uy, ahí a los profesores, al colegio no le importa la disciplina. No, hay dos profesores en aula, el que enseña que no le importa la disciplina y el famoso tutor que está, cállate, no hables, cállate. Y eso es verdad, acá en Lima. Colegios que tienen dos docentes en clase, el que calla a la gente por el tema de la disciplina y el que da su clase y no le interesa si prestan o no prestan atención. Entonces, uy, cuidado, que mira, esto es así, vas a ir a esos colegios a trabajar y empiezan esto. Entonces, eso también puede afectar. Los secretos, los rumores, eso confunde. La precipitación. No da tiempo a adaptarse. Por ejemplo, un abuelito está enfermo, está muy grave y empezamos a hacernos la idea de que en cualquier momento fallece y eso nos prepara para el cambio. Prepararnos para la salida de un hijo porque se va al extranjero, se va a provincia por diferentes motivos, porque se casa. Preparar la salida de un hijo porque ha entrado a una escuela donde va a ser cadete y por lo tanto no va a estar en casa. Puede costar mucho, pero uno puede ir preparándose, ¿no? Desde que el hijo ya está postulando. Uno puede ya prepararse. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Como a ver, pero si el cambio es rápido,
Una muerte intempestiva, por ejemplo, un accidente o algo así, cuesta más. O sea, no hemos tenido tiempo de prepararnos. Incluso puede costar más porque también que iba todo y era joven y tenía un futuro por adelante. Eso puede costar mucho más al cambio, aceptar que ya no está. Entonces, no da tiempo a que uno se vaya preparando, anticipando, trabajando sus miedos. Bueno, pues ya, ¿qué me queda? Pues ya va procesando la información. Entonces, también cuando los cambios son muy rápidos, cuesta. Acá en Perú, por ejemplo, se sabía lo que estaba pasando en China, se sabía lo que estaba pasando en Europa cuando hubo la pandemia, y acá se empezaron a tomar algunas previsiones, ya se veía venir, algunas universidades ya estaban pensando si en Perú se llegase se llegase al encierro, por ejemplo, ¿no? Si llegase al encierro, al aislamiento, qué iban a hacer con las clases, con los alumnos, empezaron a adquirir tecnología para prepararse, los Zoom, las plataformas. Entonces, porque hubo tiempo para prepararse. No hacer partícipes al equipo, ¿no? Hubo gente incluso que lo advirtió, oye, va a pasar esto en Perú, y dijeron exagerados, esto no va a pasar en Perú, ¿no? Entonces, hay cambios que se pueden prevenir y hay gente que no quiso prevenir. Recuerden ustedes, incluso decían que el COVID no existía, que el COVID era una invención de Vizcarra para quedarse en el poder. Dijeron, no, 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 pum, y llegó. Y dijeron que China era un país exagerado, autoritario, casi dictador, que por las puras encerraba a la gente. Y luego resultó que todo el mundo estuvo encerrado. Entonces, a veces ahí pasan estas cosas. Y eso puede ser parte del engaño. No hacer partícipes al equipo, no tomar en cuenta opiniones ni recomendaciones. Entonces, cuando uno dice, oye, quiero que seas parte del equipo, mira lo que va a pasar, se va preparando como parte de este equipo porque va viendo los cambios, va viendo lo positivo y puede influir en los demás. Entonces, no hacer partícipes al equipo, hay gente que le puede chocar esto. No, no me dijeron, no me invitaron, no me convocaron, no sé nada. Yo me hago como el que no sé nada, ¿no? Entonces, también puede pasar esto. Etapas del cambio, que son muy similares a la etapa del duelo. Primero viene lo que es la negación. No, no puede ser, ¿no? Y a veces uno escucha cosas que dice, bueno, hay que tener paciencia. Oye, tal persona ha muerto, pero ¿por qué? Si ayer estaba vivo. Claro, uno dice después más tranquilo, normalmente cuando alguien muere, el día anterior estuvo vivo, ¿no? Otra cosa es que digan ayer estuvo bien, estuvo sano, ¿no? Entonces, es la etapa de la negación. ¿Dónde está tu papá? Está de viaje. Es la negación. No, no puede ser, que ella terminó conmigo, no sé, yo sé que iba a volver, yo sé que va a volver, no puede ser, no puede ser, es la etapa de la negación. Esto es lo que muchas veces genera en esta etapa que no se acepta el cambio. Docentes, muchos papás, especialmente los varones, niegan las dificultades de los hijos inclusivos, como algunos TEA, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa que es especial, los niños son diferentes, no hay por qué compararlos, eso es negación. Y les niegan el tratamiento, les niegan la ayuda especializada, por ejemplo. No, que los Asperger no, que él es diferente, que no sé qué cosa, que por ahí es la etapa de la negación. O sea, esta etapa se caracteriza por una clara percepción de situaciones de peligro, como evaluar negativamente el trabajo realizado, tener que asumir nuevas tareas o enfrentar un posible despido. No, no puede ser que por qué van a cambiar. No, van a cambiar de directivo, no, o de coordinador, no, pero ¿por qué? Que por aquí, que esto, que el otro. Es la etapa de negación, que puede ser normal, humana. ¿Eh? El tema es que se empieza a durar y a demorar. Entonces, eso sí puede generar una dificultad, porque va a impedir el cambio. Entonces, muchas veces, ¿no? Aquí es donde mucha gente se detiene. No acepta, ¿no? El cambio. Ah, ganó un candidato político que no me gusta, entonces no. Se cierran, critican, hacen oposición y nos dicen, a ver, ya, tenemos que adaptarnos y trabajar juntos. Ya, no, no ganó el que yo quería. Ya, ¿qué hacemos? Hay gente que no. Y esa es la negación. O enfrentar un posible despido. En todas ellas, el colaborador maneja altos grados de ansiedad
y muestra dificultades para adaptarse. Es la negación. Porque me cambian, porque esto, si yo siempre he dictado esto, porque ahora sí, por ejemplo, los cambian de grado. Es la negación, yo siempre he dictado para estos grados, ¿por qué ahora me están cambiando? ¿Por qué y algunos empiezan con la sospecha. ¿Qué están buscando? ¿Qué pretenden? Por qué recién, por ejemplo, les costaba? Es interesante, ¿no? Es interesante analizar estos fenómenos sociales porque a veces es como que no interesa la verdad. No interesa si es cierto o no es cierto. Pero por qué recién ahora lo dicen y no antes? Bueno, es que recién se ha descubierto. No, pero ¿por qué no antes? Pero a ver, ¿te interesa si pasó o no pasó? ¿Te interesa o no te interesa? ¿Si es o no es? No, pero ¿por qué recién lo dicen ahora? Entonces te estás negando a reconocer una evidencia, por ejemplo, que esta persona es corrupta, que esta persona está cuestionada, por ejemplo. No, y mucha gente se encierra en ¿por qué recién ahora? Es lo que pasó con Castillo. Cuando era candidato político y empezaron a criticar algunas cosas, mucha gente se cerró en el por qué recién ahora. Y no quería ver si era verdad o no era verdad lo que decían. Es interesante el fenómeno psicológico. Porque claro, se me cae mi candidato, a quien admiro, a quien aprecio. Entonces, hay una dificultad por ver la verdad. Porque puede ser una reacción más emocional. No me gusta lo que estoy escuchando. ¿No? Es como cuando a la alumna le decimos, oye, mira, ese chico que tú, con el cual estás saliendo, no te conviene. Y lo niega, no, que no tiene de malo, que por qué, que usted no quiere, que no acepta, ya crecí. Y empieza con una serie de argumentos de corte emocional. No dice, no argumenta sobre lo que decimos. Yo ya crecí, me estás sobreprotegiendo, pero me estás cambiando el tema. Yo te digo que el tipo no te conviene porque apuesta a que se va a chapar a todas las chicas. No, que no es así, que la gente es mal hablada. Él ya me había dicho que iba a escuchar cosas feas de él y no quiere ver la verdad. No quiere ver la verdad, está en negación. No, me ha dicho que es así, que le han hecho mala fama, que la chica está resentida porque él no lo aceptó. Y usted, oye, te estoy hablando de esto y tú me estás sacando otras cosas. No es que usted no lo conoce y, claro, es la negación. Negar que mi hijo quiera una carrera que yo no deseo. Es la negación. No, me cuesta aceptar que mi hijo sea diferente. Es la negación. O que el directivo tenga una propuesta diferente a la que yo pienso. O que mi equipo de trabajo, no sé, de primaria o secundaria, piense, yo quiero B. La negación. No, no, no. Entonces no me llamen para colaborar. La negación. La defensa. Las personas evitan tener contacto. Ejemplo en la salud. ¿Cuál sería el ejemplo de la negación? El médico se equivocó. No, ese no es mi diagnóstico. Él no sabe nada. Es joven. Y de repente tenía razón. Esa es la negación en salud. Defensa. Las personas evitan tener contacto con su nuevo entorno y se aferran a antiguos procesos y creencias. Pero si cuentan con el apoyo necesario, pueden empezar a realizar una valoración de las ventajas y desventajas que ofrece el cambio, ¿no? Entonces, ¿acá qué están diciendo? Están diciendo, ¿no? Que muchas veces, si no se abre un poquito la ventana, a ver, a analizar este cambio, qué ventajas, qué desventajas hay, va a haber dificultades, ¿no? Y algunos en esta defensa no quieren ir, no quieren colaborar, ni van a las reuniones, o sea, van incluso a buscar lo negativo. ¿En qué se equivocan? Una vez yo te dije, una vez yo te dije, yo tenía razón, yo te lo dije, pero y en el momento de hablar en una reunión no lo dicen. No lo dicen. Por ejemplo, cuando hay los comités de papás, cuando el comité de aula no es el que yo quería. Muchos se resisten al cambio, a colaborar, y más se dedican a criticar en el WhatsApp, por ejemplo, de grupo. Entonces, luego es un proceso, ¿ah? Luego llega la aceptación. Hay gente que puede decir, no, pero bueno, ya rápido, ya rápido se adaptan y ya lo superan, por ejemplo. Entonces, en esta etapa existe una mayor apertura y disposición, lo que permite que se reconozcan y acepten algunos cambios. Empieza una renuncia a la resistencia y un interés por adquirir los conocimientos necesarios para afrontar el cambio. Entonces,
Ya, pues, ¿qué queda? Ya se aceptó. Entonces ya aceptaron el diagnóstico, por ejemplo, en los casos de salud, ya se aceptó el diagnóstico, ¿no? ¿Qué queda? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los cuidados, por ejemplo, que nos queda? Se aceptó un diagnóstico que puede no gustar, ejemplo, diabetes, ¿no? Ya, ¿qué queda? Ya, ¿qué hay que hacer? Un diagnóstico en salud mental. No, no puede ser, se han equivocado. La negación, pues. Y se mueven todas las emociones, dependiendo qué tan frustrante o impactante es la noticia. Entonces, empieza una renuncia a la resistencia, ya, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los cuidados, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, ya, ya, hay que colaborar con el director, ya, ¿qué queda? Pues ya, de repente, ya, pues ya lo cambiaron, pues por más que patalees, no va a pasar, pues. Ya, así que trabajemos nomás, ¿qué nos queda? Ya, esa es la aceptación. Y deja de ser un conflicto, ¿no? Y luego, por lo tanto, viene la adaptación. Ya, ¿cuáles son las nuevas normas? No, yo quiero salir. No se puede salir, está prohibido. No, pero yo quiero salir. Ya, nos adaptamos. ¿Qué hay que hacer? Y empezamos a hacer un montón de cosas. Existe una valoración tanto de ventajas como desventajas del cambio que le impulsa a experimentarlo y por tanto se adaptó. Y mucha gente este, al final la pandemia le cayó bien, tranquilos, contentos en casa, los chicos escuchaban en su cama la clase, perfecto. Claro, los que eran sociables, los que eran amigueros, les chocó mucho. Los peloteros, por ejemplo, los futbolistas, les chocó muchísimo. En cambio, los que eran más tímidos, los que eran poco sociales, los flojos estaban pero felices. Ellos se adaptaron más fácilmente porque tuvieron menos resistencia. ¿No? Los estudiantes que son hogareños, la pasaron bien, tranquilos, en casa, la pasaron bien, no sufrieron, no hubo ansiedad. Y lo interesante es que a veces tenemos actualmente chicos que tienen problemas y nos dicen, es por la pandemia, es por la pandemia, le ha quedado esto por la pandemia. Y después los evaluamos y la pandemia nada. La pandemia no tiene nada que ver, son otras cosas, otras historias, ¿no? La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia entonces? Es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas. Puede ser también el tema de la adaptación y seguir avanzando hacia el futuro. Estas personas se aprovechan de las dificultades o los traumas difíciles que viven para obtener un beneficio que le permite obtener recursos útiles para el futuro. No me refiero a esta gente que lucró con el oxígeno en pandemia, no se refiere a eso, por ejemplo, pero es gente que ante cayó su negocio y por resiliencia en pandemia, por ejemplo, se reestructuraron, se reelaboraron y tuvieron un emprendimiento, delivery de esto, de productos alimenticios y esto es la resiliencia. Doctor, estoy preocupado. ¿Por qué está preocupado? Porque mi negocio ha caído por la pandemia. Señor, ¿y a su negocio le iba bien? Sí, claro. Pero a su negocio le iba bien por usted, no porque no había pandemia. Usted fue el que sacó adelante el negocio, usted sacó adelante el colegio, usted fue el que hizo que su negocio, su emprendimiento saliera adelante. Confíe en usted, ¿no? Confíe en usted, ¿ya? Y usted cuando termine la pandemia, usted volverá a sacar adelante su negocio. No es por clientes o no clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hagamos que la gente confíe más en ellos que en las situaciones. Hagamos eso, en su capacidad, por ejemplo. Y eso es lo que a mucha gente lo levantó. Soy yo, fui yo. No es la no pandemia o la pandemia. Soy yo y por lo tanto yo puedo volver a hacerlo. Lo que decía, ¿no? Lo que vimos en el video, el creer más en ti,
Se asocia. ¿A qué se asocia la resiliencia? Al clima familiar. Entonces, un hijo, un estudiante, será resiliente, ¿no? Si en la casa hay comunicación efectiva, hay asertividad en cómo sean los mensajes, por ejemplo, eh, no hay agresividad en los mensajes. Hablaba el día martes con unas alumnas de un colegio, ¿no? De Villa El Salvador, de tercero de secundaria. Y una me decía, al final me se acercó y me dijo, mire, yo soy de género fluido y tengo disforia de género. Atentos al diálogo, ¿ah? Yo le dije, pero eso no existe. Y me dijo, sí, no existe. Afirmó que lo que ella padecía no existía. Dijo, eso no existe. Y dije, es una moda. Sí, me dijo. Y es como que el inconsciente le traicionó. No dijo, no, mire mi identidad, los derechos, usted me está discriminando. Se le salió. O sea, es interesante el escuchar. Y luego me cuenta que es un poco inestable porque tiene una madre que todo es grito y todo es alteración. Claro, la tiene inestable a la chica. Entonces, ese clima de mala comunicación, que todo es grito, todo es agresividad, todo es llamada de atención, todo es lo negativo, todo es castigo. Claro, la madre puede justificarse y decir, es que ella no hace, es que ella no hace, pero no se da cuenta que el estilo que tiene ella no resuelve, complica. Y la hija por eso, en esta inestabilidad y no sabe qué le pasa, ¡fum! Género fluido, no sabe qué tiene, ¿no? Entonces, por eso el clima es muy importante. Ella puede verse disminuida, desvalorizada, por ejemplo, un papá que le diga a su hijo por 15 años, bruto tonto, ¿por qué te equivocas? ¿Por qué te equivocas? Bruto tonto, el chico puede creer que es un bruto y un tonto. Y cuando las cosas tenga que enfrentar, cuando tenga una responsabilidad, cuando tenga que postular a una universidad, a un puesto laboral, puede creer que es bruto y tonto y él no podrá. Entonces luego le van a decir, oye, ¿a qué universidad vas a postular? Y el chico se descuadra. ¿Por qué se descuadra el chico? Oye, me has dicho toda mi vida que soy bruto, que soy tonto, que no aprendo a la primera. Y ahora me dices a qué universidad voy a postular. ¿Cómo? No que era tonto, no que era bruto. ¿Qué me estás diciendo? O sea, no entiende por qué me exiges que ingrese a una universidad si siempre me has tratado como tonto. El problema es que se lo ha creído. Tiene un problema de autoestima fuertísimo. Ha creído que es tonto. No entiende la exigencia. No, mejor trabajo. No, antiguamente que se veía. A los que se pensaban, muchos, no todos, evidentemente, pero un buen grupo, que pensaban que el estudio no era para ellos o que el estudio no le entraban, ¿qué decían ellos? ¿Qué vas a estudiar? Turismo, chef, bartender, ¿no? Barbero, gamer, youtuber, influencer. Eso es lo que nos decían. Cosas que no tengan que ver con el estudio. Fuerte. Pues está de moda. Entonces, o algunos que son deportistas, futbolistas, ¿no? De profesionales. ¿Y de qué se agarran estos chicos? ¿No? Que muchos jugadores famosos, y esto es verdad, Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo, no acabaron el colegio. Algunos con la justa primaria. Y es verdad, no acabaron el colegio. Entonces, ellos son famosos, ganan plata y no han acabado el colegio. Entonces yo puedo, y ahí se aferran. Entonces, su plan A es el fútbol, no tienen plan B, y cuando se dan cuenta que no van a ser futbolistas famosos, y estamos hablando de los 17 años, que es la edad límite, se les cae su mundo y les cuesta adaptarse a una nueva situación, que es la vida académica. Y porque no todos pasan a profesional. En la pandemia, prácticamente dos grupos etarios cogieron los 17 años en pandemia y se les medio truncó el futuro futbolístico. Y por eso es que entraron en crisis, por ejemplo. O tengo otro que quiere ser futbolista, un paciente, tiene 16 años y nunca se había enterado que el límite era los 17 y nunca jugó en una academia, nunca, solo jugaba en su barrio.
Entonces, el chico está muy angustiado. Dijo, mi papá no me hablaba de estas cosas. Yo no sabía que tenía que estar en equipo, jugando en ligas, que no sé qué cosa. Entonces, a él le va a costar mucho, por ejemplo, el cambio, si es que no tiene plan B. Es lo que pasa con los hijitos de mamá, que los papás les resuelven todo. Entonces, cuando tengan que afrontar solos ellos, salir adelante, les va a costar, pero muchísimo. Entonces, familias que favorecen que se adquieran habilidades como el perseverar, sentirse solo, sentirse bien solo. Mucha gente tiene la dependencia emocional en el tema de parejas, se relaciona más a soledad que a baja autoestima. Porque ustedes se preguntarán, ¿y cómo esta chica inteligente, bonita, con esto, y tiene dependencia emocional a este tipo que no vale la pena? Es que no es un problema de autoestima, es un problema de la soledad. Recuerden esto, la gente no sufre por estar sola, la gente sufre por sentirse sola. Ese es el problema de la gente, sentirse sola, no es estar sola. Ustedes, por ejemplo, unos papás llaman a su hijo, hijo, estamos llegando a casa, no, demórense, no hay problema. Y el chico está en su casa solo, feliz con la computadora, jugando, jugando, enviciado el chico. Está solo, está feliz, no quiere que vengan, está regio, ¿no? Ah, no se preocupen, estoy bien. Claro, porque no se siente solo. Pero alguien se puede sentir solo, incluso en su casa rodeado de gente. Un estudiante se puede sentir solo estando sentado en una clase rodeado de compañeros. La gente sufre por sentirse sola, no por estar sola. Por eso hay que enseñar a sentirse bien solos. Hay personas que no pueden estar solas, tienen que buscar pareja inmediatamente. Esto es producto muchas veces de crianzas muy dependientes, de padres muy sobreprotectores, ¿no? De mamá gallinas. Ustedes habrán conocido casos estos esposos que son llamados los hijitos de mamá. ¿Cómo les cuesta, por ejemplo? ¿No? Porque siempre tienen que tener al costado una mujer que los maneje. La confianza en sí mismos, la autonomía, etcétera. Que aprendan a hacer sus cosas solo, por ejemplo. Entonces, esto, cuando haya una dificultad, atentos, sabrán desarrollar estrategias para afrontar. Por eso, a los hijos no se les dice cualquier problema estoy yo, cualquier problema yo lo resuelvo. Y ahí cuando ellos aprenden a resolver, ¿no? Es como que el hijo esté en la piscina y ustedes digan, hijo, cualquier problema, si te vas a ahogar, me llamas, yo me meto a la piscina y te rescato. Ya, papá. ¿Y cuándo le enseñan a nadar? Esa es la autonomía. Cuando le enseñan al hijo a que él use sus recursos, cortando así esta dependencia negativa, porque hay dependencias positivas, están cortando esta dependencia negativa, dependiendo de la edad, evidentemente, hay que acompañarlos, al bebé hay que cargarlo, evidentemente, pero luego al niño no se le carga, se le coge la mano, al adolescente no se le coge la mano, se camina al costado de ellos, ya están grandes, se camina al costado de ellos, y cuando tenemos al hijo adulto, caminamos detrás de ellos, pero el contrato de papá no acaba, pero ya la postura es diferente porque ya son grandes, autónomos, les hemos enseñado. Y esto es lo que les genera confianza. Saben hacer las cosas, tienen los recursos, tienen las herramientas y, profesores, no basta a los hijos con darles herramientas, o los alumnos, no basta con darles herramientas. Hay que enseñar a usarla. Ya te dije, ya te hablé. Es como cuando al hijo o al alumno le dicen, pero no sientas celos, pero no reniegues. Todo el mundo le dice lo que tienes que hacer, pero concéntrate. Pero ¿cómo se hace? Estudia, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método de estudio? Me faltan métodos de estudios, técnica de estudio. Contrólate, ¿cómo se hace para controlar al niño pequeño, pero no sientas celos? ¿Cómo se hace para no sentir celos? ¿Cómo se hace para controlar los celos, pero no llores? ¿Cómo se hace para no llorar? Ese es el problema de muchísima gente, que decimos somos fantásticos diciéndolo al resto, especialmente a los menores, lo que tienen que hacer, pero no les enseñemos el cómo se hace. Es como que uno le ponga un ejercicio de matemática, resuelve, pero ¿cómo se resuelve? ¿Cuáles son las reglas de la matemática? Ya te dije que resuelvas, pero ¿cómo se hace? O sea, yo he escuchado estas cosas, hija, cocina la comida X, pero ¿cómo se hace, mamá? ¿Que nunca has comido?
Que uno porque ha comido un plato sabe cómo se prepara. Yo he escuchado esta lógica. Hazlo tú. Y has comido, sabes lo que va, sabes lo que va. Es como uno ver a su papá manejar toda la vida y cree que porque vio a su papá manejar toda la vida ya sabe manejar un carro. No es así. Esas lógicas yo la he escuchado. Así no se aprenden las cosas. Hay formas, hay caminos y ustedes lo saben muy bien, son docentes. Entonces, un chico que sepa afrontar situaciones, que lo han preparado, lo han entrenado según su edad, no de chiquito lo han tirado hacia la calle para que haga las cosas. Le han dado recursos, le han dado estas capacidades, lo han entrenado, obviamente se verá en mejor situación para afrontar situaciones. Esa es la famosa resiliencia. Padres dan apoyo. Entonces, cuando hay que apoyar, te apoyo. Los padres no lo reemplazan en la vida, te apoyan, te acompañan, los papás saben que tienen que ir soltándote. No es que toda la vida te voy a bañar, no es que toda la vida te voy a cambiar, te voy soltando en función de la edad, te voy soltando, te voy soltando las cosas. Son tranquilos, señores, la estabilidad emocional, la paz y la calma. Eso hace que la gente se calme. Es como una persona que está aprendiendo a manejar, se mete al tráfico, se toca de nervios, se va a bloquear. Se va a bloquear. No tenemos que decirle, a ver, cálmate, piensa lo que estás haciendo, ve por aquí, haz esto, calcula tu distancia, maneja tu freno, que no sé qué cosa, que por aquí, y le van dando las indicaciones de lo que tiene que hacer. Lo peor que pueden hacer es decir, bájate tú que manejo yo, nunca aprende. Y puede hasta pensar que nunca manejará sus nervios, nunca podrá enfrentar. Sí, al principio le va a costar. Es así, así es la vida. Al principio a todos nos costó aprender a caminar, pero aprendimos, pero tuvieron que acompañarnos y tuvieron que soltarnos de a poco. Y ahora nadie tiene problemas para el caminar, normalmente hablando. No, aparte de problemas físicos, pues no. Y comparten actividades con ellos. Se les acompaña, por ejemplo. Ante una situación tranquila y ante una situación difícil, calma, tranquilos. Vamos a ver. Por ejemplo, hubo una pregunta cuando salimos de pandemia de muchísimos profesores, ¿no? La pregunta era esta. ¿Cómo manejar la ansiedad? Porque también se pensó esto, que cuando los chicos vuelvan a las clases, iban a haber unas crisis de nervio impresionantes. Esas fueron las charlas de finales de 2021 y inicio de 2022. Esas fueron las charlas que quedábamos nosotros los psicólogos, que los chicos van a entrar en crisis de ansiedad en las clases. Al final casi nada pasó. Casi nada de esto pasó, por ejemplo. Entonces la pregunta era, ¿cómo manejar la ansiedad del alumno? Entonces la pregunta que hacíamos algunos era, a ver, profesor, usted dice, si el alumno entra en crisis, ¿cómo yo lo manejo? ¿Cómo yo lo calmo? O la pregunta es, si mi alumno entra en crisis, ¿cómo yo me calmo para poder manejarlo? La pregunta por dónde iba. Y es interesante, porque muchos profesores se dieron cuenta que la pregunta era por ellos. ¿Cómo yo lo manejo? No es cómo qué hacer con él, es qué hacer conmigo. Que si él entra en una crisis de nervios, yo no sé qué hacer. Yo me toco de nervios, yo también me bloqueo. Y este miedo me va a impedir actuar. Y muchos se dieron cuenta que la pregunta era por ellos, no por el estudiante. Pero al final casi no pasó, ¿no? Por eso el hecho de ser tranquilo, hay estudios que demuestran, lo vimos en la clase pasada, cómo el manejo de emociones, cómo la inteligencia emocional ayuda mucho a llevar al éxito por estas situaciones, pues. Se adaptan, cambian de áreas, cambian de personal, cambian de equipo, esto, y se van adaptando, se van adaptando, se van adaptando, ¿no? ¿Por qué es importante? Y esto se puede ir aprendiendo tranquilamente, que alguien supere la resiliencia, ¿no? Cuando hay desafíos se pueden superar, ¿no? Hay desafíos que se superan, no muchas veces se curan, ¿no? Por ejemplo, muchos problemas en realidad se aceptan para superar, no para olvidar, porque en memoria siempre tendremos, por ejemplo. Entonces, lo que buscamos ante las dificultades emocionales es que se superen. Ante los hechos adversos, nosotros buscamos que la gente los supere, no que olviden al ex, no que olviden, porque la adaptación al cambio va a venir, vuelvo al ejemplo anterior, cuando se acepte la muerte de, no cuando se olviden del muerto.
no cuando se olviden del familiar fallecido, ¿no? Pero dicen, doctor, ahora puedo hablar de mi familiar y ya no lloro. Claro, es que ya lo superaste, no te has olvidado, ya aceptaste que está muerto, ya superaste y ya aprendiste a vivir sin él. Sí, incluso cuando entro a su cuarto me da un poquito de pena, pero ya no es en la depresión y el llanto y que me tiro a la cama. Claro, ya no me tiro a la cama para no, claro, porque ya lo está superando, por ejemplo. Entonces se superan los desafíos, los traumas y las tragedias, ¿no? Hace muchos, muchos años, más de 30 años, se hicieron estudios sobre este tema y se decían cosas como, oye, a ver, tenemos un lugar llamado los Barracones del Callao, harto delincuente y harta droga. Pero ¿por qué hay chicos que viviendo en este ambiente de droga, delincuencia, todas las mañanas se levantan a estudiar y se van a su colegio, se van a su academia, se van a su instituto? Todas las mañanas se levantan a trabajar. ¿Qué pasa con ellos? Que no están metidos en este mundo y se dan cuenta que ellos tienen algunos factores que luego se llamaron la resiliencia, ¿no? Entonces, es así, muchas veces la observación no sistematizada, la observación natural, generó preguntas que luego se convirtieron en preguntas de investigación. Entonces, ellos tenían factores personales que los hacían salir adelante y que favorecían que no quisieran caer en ese mundo. Entonces, a eso le llamaron la resiliencia. Pueden superar desafíos, traumas, tragedias. Profesores, independientemente de lo que hemos vivido, independientemente de nuestro pasado, uno puede seguir adelante. Por ejemplo, a pesar de las situaciones duras, uno puede seguir adelante. A eso le llaman, pero hay que entrenarlo. ¿Cómo se supera? ¿No? Hace muchos años me llama una señora de un colegio, me dice, mire, mi hijo está en segundo secundaria, emocionalmente está mal, ya, porque ha sufrido bullying. Y él sí sufrió el verdadero bullying, ¿no? El bullying, para que algo sea bullying, ustedes saben que tiene que haber dos condiciones, ¿no? Diferencia de fuerza y tiene que darse en el tiempo, si no, no es bullying, ¿no? Si un chico molesta a otro chico durante todo el año, no es bullying, si son del mismo salón, porque no hay diferencia de fuerzas. Se cumple un criterio, se da en el tiempo. Si un grupo de chicos va y molesta a un chico y lo hacen llorar, tampoco es bullying. ¿Por qué? Porque se cumple un criterio, la diferencia de fuerzas, son varios contra uno, pero no se da en el tiempo, tampoco es bullying. Incluso el bullying, ustedes saben, es un término inventado. Es lo que siempre se llamó acoso, por ejemplo. Simplemente le cambiaron de nombre porque luego se iba a vender o iba a ser un negocio, el vender el tratamiento para el bullying, es un negociado, no el bullying, es lo que siempre fue el acoso, ¿no? Es como inteligencia emocional, por ejemplo, habilidades blandas, habilidades socioemocionales, un poquito lo mismo, ¿no? Pero luego le vamos cambiando el tema, ¿no? Pero que son cosas que existen, sí, son cosas que es bueno aprender, obvio, claro, sí, ¿no? Muy bien. O incluso la misma inteligencia emocional es una adaptación de las inteligencias múltiples de Gardner, que agarraron dos de las 8 inteligencias que plantea Gardner, cogen dos, la inter y la intrapersonal, la hacen uno y a esa le llaman inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Este chico entró al equipo de básquet del colegio privado, y los del equipo de básquet, que eran de cuarto, quinto secundario, que eran la mayoría de cuarto, todos unos grandotes, los golpeaban, les pellizcaban los pezones, les tiraban pelotazos y les pegaban. Entonces él pensaba, bueno, estoy en primero de secundaria, estoy pagando piso, ¿no? Y primero de secundaria, aunque parezca mentira, lo pasó bien, bien. Porque con esta frase, estoy pagando piso, no le afectó. Cuando entro a segundo de secundaria y ya los chicos estaban en quinto, ¿no? El bullying continuó. Le pegaban en el baño, ¿no? Le golpeaban los genitales, por ejemplo.
Y había profesores que veían cuando se iban a los partidos de básquet, en la camioneta del colegio le pegaban y el chofer no intervenía. El entrenador no intervenía. Le tiraban pelotazos, le pegaban y no intervenía, no intervenía el entrenador. Entonces, esto le empieza a afectar, porque dijo, ya no estoy pagando piso, estoy en segundo y secundaria. Escuchen, profesores, cómo su creencia cambia y al cambiarle la creencia, recién le empieza a afectar. Y la mamá, que era madre soltera, vivía solo con su hijo, se dio cuenta que algo pasa. Se dio cuenta que algo pasa. Y se da cuenta porque el hijo le cuenta la historia. Va al colegio le puso una denuncia en la comisaría, le puso una denuncia en la UGER, le puso una denuncia en la defensoría, en la DEMUNA, le puso sus denuncias al colegio. De comisaría, fiscalía, se fue a la DEMUNA y se fue a Luján, ¡pum!, lo empapeló el colegio, porque habían docentes que habían sido testigos y no habían intervenido, ¿no? Se hizo el escándalo, explotó la bomba, nunca salió en ningún medio de comunicación, explotó la bomba y esa promoción de quinto y secundaria fue castigada. Los quitaron de la selección de básquet, los sacaron del campeonato de básquet, no hicieron sus cosas tradicionales, que este colegio tenía una tradición de quinto y secundaria, claro, pero tuvieron que actuar por una denuncia, ¿no? A los chicos de quinto y secundaria los mandaban al recreo a un patio especial solamente, los alejaron a los de quinto de otros chicos, los profesores paraban en los patios, en entrada, salida y recreo, cuidando que los de quinto y secundaria no agredan, no se venguen, por ejemplo. Y este chico que estaba emocionalmente mal, imagínense, ¡pum!, mejoró. Mejoró y de la noche a la mañana estaba bien. Entonces le dije, a ver, yo dije, algo no me cuadra. Y la mamá había logrado que el colegio le pague las atenciones psicológicas, que el colegio me pagaba a mí. Yo dije, acá hay algo que no me cuadra. Y el chico estaba pero bien, no tenía miedo de ir al colegio, iba tranquilo, que no sé qué cosa, que por aquí, no tienes miedo que te... No, 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 no. Dije, acá la única explicación son dos. Uno, o me está mintiendo porque se hartó de mí. Dos, la madre lo ha preparado. Llamé a la madre. Dicho y hecho, la madre le había preparado. Desde niño, le había enseñado algo. Los problemas son para resolver, no para quejarse. Y cuando un problema se resuelve, ya está resuelto. Dicho y hecho, el problema se resolvió, ya está resuelto. No hacía crisis, no se autocriticaba, pero qué tontos, qué bruto soy, que no sé qué cosa, por qué me dejé, que por qué me quedé callado y la culpa. No, la madre no lo había preparado para autocriticarse, porque la madre nunca le contaba problemas a él, no lo usó de terapeuta, no se quejaba con él, no se victimizaba con el hijo, siendo madre soltera. No, lo preparó por años. Eso es la resiliencia. Esa es, ¿no? Hay un problema, hijo, se resuelve. Se resolvió al pasado. Y él lo tenía grabado acá. Se resolvió al pasado. La madre nunca lo criticaba, nunca le decía tonto, bruto, animal, qué bruto eres, que la culpa es tuya. Él no tenía no tenía este aplicativo en su cabeza. No tenía en su cabeza la autocrítica, no la tenía. Por eso cuando la gente es criada de cierta manera, no va al psicólogo, no hace depresiones por estas cosas, no hace crisis neuróticas, no hace crisis de ansiedad, porque no ha sido criado para esto. Lo superó, le di alta. Dije, entonces mi hipótesis se confirmó, profesores, fue la crianza de la madre. Lo había preparado, le sirvió. Esto es su cosecha, ¿no? Supera desafíos, traumas y tragedias. Enfrenta mejor el estrés y la ansiedad. Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones complicadas, por ejemplo, lo van a enfrentar
no van a ser niveles altos de ansiedad y estrés. Hay situaciones donde van a ser estresantes, hay trabajos que son estresantes, hay momentos que son estresantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ella lo preparó, que cuando hubo esta situación y la situación terminó, él bajó, porque para él fue situacional. Acaba la situación, la emoción baja. Porque muchos dicen, oye, pero ¿por qué te quedas mal si la situación ya terminó? Porque siguen pensando, le dan vuelta, se enganchan. Y si hubiese, y si hubiese, y si hubiese, se engancharon. Por eso es que la persona podía estar deprimida después de años de la muerte del familiar. Sigue pensando, se enganchó. Por eso es que un depresivo maneja los carros. Lo digo como imagen, no como algo real. Un depresivo maneja el carro de su vida mirando el espejo retrovisor, mirando siempre hacia atrás. Es que mi padre, el pasado, mi madre, me dejaron, me abandonaron, me engañaron, me pegaron. Pasado, 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 pasado. Se engancha. Y por eso le cuesta, le cuesta. En vez de decir, ¿qué hago para salir adelante? Está con la culpa. Y si hubiese, y si hubiese, y si hubiese, y si hubiese, ¿no? Y la justificación es que debería, habría, tendría, se supone, y se engancha, se engancha, se engancha, ¿no? Y eso hace que le cueste, le cueste, le cueste, ¿no? Enfrentan mejor el estrés y la ansiedad. Soportan mejor los cambios y las demandas. ¿No? Cambios, pueden no gustar los cambios, lo dije al principio. Entonces, la aceptación no es que me guste algo, es como, ay, tomar medicinas, no me gusta, es que no tiene que gustarte tomar la medicina, tienes que hacerlo. Es como hacer una tarea, es como rendir un examen, una evaluación, o sea, no es que tiene que gustarte, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? Muchas veces nos resistimos. Evaluación docente y empieza la negación. Ay, no, pero ¿por qué? Que por aquí seguramente quieren votarnos, que de esto y lo otro, nos quieren despedir, ¿no? Y empiezan los temores se activan, ¿no? La teoría del complot y esto seguramente el Estado está buscando votar y despedir, no sé qué cosa, a sus amigos. Entonces, pero todo es parte de la negación, pues, ¿no? No queremos, no, nos cuesta aceptar, ¿no? Por eso cuando hay resiliencia, soporta mejor los cambios y las demandas de los trabajos. ¿Cómo mejorar la resiliencia? Esto es básico. No hay que preocuparse, sino ocuparse. Entonces, muchas veces nos detenemos mucho a pensar que si hubiese sido diferente, si debí, si no debía hacerlo, pero ¿por qué pasó? ¿Deberían castigarlo? ¿Deberían votarlo? Y nos enredamos en el pensamiento, ¿no? Y ahí nos quedamos, pero no hacemos nada. Entonces, acá lo que hay que hacer es como el chico el chico no entró en preocupación, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué me cogieron? ¿Me vieron de tonto? Y no sé qué cosa, no sé, estuvo ahí. Dijo, a ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Entonces, hay que hacer, en vez de estar dándole vueltas, vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, a veces se pierde mucho tiempo buscando la culpa, si pasó, si no pasó, si hice o no hice. No, ya no, ya fue, ya ahora vamos a buscar la solución. Entonces, nos ocupamos de la solución, nos ocupamos del problema y por ahí vamos. Toda crisis es una oportunidad para lograr un gran aprendizaje. Los problemas se superan y son parte de la vida. No dice los problemas se olvidan, no, se superan. Ya pasó, acepto que pasó, no me gustó que haya pasado. Ejemplo, mientras yo más me aferre a lo que no debieron hacer mis padres conmigo, más resentido estaré. Mientras más ame la idea de lo que no debieron hacer, es que no debieron dejarme, no debieron abandonarme, no debieron más resentido seré. Otra cosa es que diga, acepte que esta es mi historia, no me gustó mi historia, entiendo que no debió pasar, pero pasó, pasó, ¿no? Pero mi pasado no condena mi futuro. Le doy vuelta a la página y puedo escribir una historia nueva
porque no estoy obligado a repetir los errores del pasado. Eso se llama ser responsable. No estoy obligado a repetir los errores del pasado. Un irresponsable se va a justificar. Es que así me criaron, es que me pegaron, es que tuve una niñez muy dura. Se está justificando, ¿no? Entonces, toda crisis es una oportunidad para lograr un gran aprendizaje. ¿Qué hemos sacado de esa crisis? ¿Qué debo mejorar? De repente debo mejorar mi paciencia. De repente tengo que mejorar la forma como aconsejo o la prevención, por ejemplo. Los problemas se superan y son parte de la vida, ¿no? Así es la vida. Hay problemas pequeños, grandes, ¿no? De un tipo o de otro, pero hay que resolverlos. Hay que planificar los objetivos con sus pros y contras y asumir las consecuencias. Eso es parte de la vida adulta que nos hace responsables, el pro y el contra. Y eso hay que saberlo ver antes. Eso hay que saberlo ver antes, ¿no? Y a veces no, hay gente que no lo piensa. Simplemente es que yo quiero, es que me gusta. Oye, es que me gusta el chico. Oye, pero te has dado cuenta que el tipo tiene esto. Pero es que me quiere. Te has dado cuenta que el chico tiene estos defectos y que son fuertes. Pero es que yo lo quiero. Pero me estás hablando de lo que sientes. Yo estoy hablando de la realidad. ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta? ¿Lo has pensado? ¿Lo has evaluado bien, concienzudamente? Sí. Y después de un tiempo, no. No lo pensaron, no lo vieron. Después están que se separan y no saben qué hacer. Claro, después que ha recibido todos los maltratos sabidos y por haber y no saben qué hacer, que no lo vieron. Hay que mucha gente decide por lo que siente, no por el dato de la realidad o la razón. Entonces hay que evaluar los pros y los contras y asumir las consecuencias de todos los actos necesarios para lograrlos. Profesores, esto es muy importante cuando se van a tomar decisiones importantes en la vida. Cuando hay decisiones importantes en la vida, se recomienda que las decisiones no sean apresuradas, que no sean muy rápidas, ya sí, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque luego la consecuencia puede ser muy dura, muy estresante y eso podría generar un problema emocional. Ejemplo, acá me dirijo un poco más a los varones, especialmente si están casados, ¿no? Pueden ofrecerles un trabajo donde van a ganar más, por ejemplo, ¿no? Y de repente el hombre dice, más plata para la familia, ya, sí. Pero la mujer a veces valora otras cosas, y no solamente la plata. Si le dice, oye, si te van a pagar más, ¿no? Y el trabajo está mucho más lejos de la casa, ¿ya? Y por el trabajo te aleja de la familia, porque más horas vas a estar lejos de la familia, como que ese trabajo no me gusta. Y el hombre puede reducir toda la plata. Y la mujer dice, pero en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar, vas a estar menos tiempo con nosotros. Y el hombre puede volver a cerrarse en la plata y el beneficio de la plata para la familia. La mujer dice, sí, pero en el tema afectivo, en el tema convivencia, en el tema comunicación, en el tema tu relación conmigo y en tu relación con tus hijos, no vas a estar. Y el domingo encima dices que tienes derecho a descansar y del fulbito pasas al fulbazo. Entonces, peor. Y si vas a dedicarle más atención a este trabajo y me vas a quitar atención a mí, que soy tu esposa, no me está gustando esta decisión. El hombre puede decir, no me apoyas y no me entiendes. Consulta para ustedes. ¿Puede ser verdad o no esto? ¿Qué dicen? ¿Puede ser verdad que estas cosas pasen o no? Que muchas veces los hombres vemos una parte y las mujeres ven otra parte. Pasan esas cosas. Por eso es interesante también tratar de entender los pros y los contras. No, es verdad, no debería, pero sucede. El tema es cómo se resuelve. Ahí se dan cuenta la falta de empatía. La falta de empatía.
porque no quieren ver lo que el otro ve, no quieren ceder. Entonces, a veces pasa esto, ¿ah? Muy bien. Por eso los pros y los contras. El pro puede ser que gane más dinero, pero el contra es que me aleja más de mi familia. Entonces, mirar desde lejos los problemas, ¿qué significa? Muchas veces, no sé si les ha pasado esto, profesores, tenemos un problema, y nos cuesta resolverlo, pero para aconsejar somos buenísimos. ¿Les ha pasado esto? Que para aconsejar la cosa va bien, la tenemos clarísima, ¿no? Pero cuando estamos en el problema nos cuesta un poco más. Por eso, Cristian, hay que ver las prioridades y los pros y los contras. Hay que ver las prioridades. A veces se puede decidir por el dinero por situaciones X que cada familia atraviesa. Pero acá estamos hablando que un esposo está de acuerdo, que sabe que hay sacrificios que hacer, que es parte de. Acá, en cambio, en el ejemplo que yo puse, la mujer le está reclamando una cosa que es muy cierta, porque el hombre está haciendo una jugada interesante, ¿no? Está desvistiendo un santo para vestir a otro. Está desvistiendo el santo de la familia para vestir el santo del dinero, que puede ir a la familia, por ejemplo, puede ir a la familia. Y la mujer le mandó otro dato. El domingo paras con tus amigos fulbito y fulbazo, porque el hombre puede aceptar esto, pero el fin de semana le tiene que dedicar más tiempo a la familia y compensa. Eso es lo que pasa con muchas mamás, ¿no? Que trabajan de lunes a viernes, los sábados, no sé qué cosa, y en vez de dedicarse a la familia, se dedican a atender a la casa, cocinar, ir al mercado, lavar y limpiar, y no se dedican al hijo. Y cuando el hijo le reclama, todavía se defienden. Es que, hijo, hay quien va a limpiar la casa, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, y al hijo lo tratan pero mal. Y es la misma queja que la mujer le está haciendo al esposo. Quiero tiempo contigo, te quiero. Y algunas se ofenden y lo mandan lejos al hijo. Y es verdad, porque obviamente en la cabeza de esta señora, en el ejemplo que estoy poniendo, la prioridad no es el hijo. La prioridad es lo que hay que hacer por el hijo, el trabajo, la cocina, la limpieza, lavar ropa. Esa es la prioridad, la actividad antes que la persona. No se preocupen, la vida es muy terca, nos va a pasar la factura. Después, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo no sé qué cosa? ¿Por qué? Claro, porque la vida te pasó la factura. Entonces, por eso se recomienda mirar desde lejos el problema. Entonces, como cuando aconsejamos, ¿no? A veces no vemos la prioridad, vemos la necesidad primero, pero las necesidades pueden ser priorizadas, ¿no? Ustedes pueden tener necesidad de pagar muchas cosas, pero van a priorizar sus gastos. Entonces, cuando se habla de necesidades, hay necesidades más primarias que otras, claro, ¿no? Y hay que ver cómo priorizo. O sea, yo puedo priorizar a mis amigos o puedo priorizar a mi familia. ¿Qué es lo que yo priorizo? ¿Qué es lo que yo valoro más, por ejemplo? ¿No? Hay gente que no prioriza su salud y tendría que priorizar su salud. Un estudiante puede priorizar, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación en la computadora porque va a estar con la computadora buscando información sobre un trabajo del curso A. Y ese curso tiene que entregar la tarea de acá a 4 días. Y deja al final la tarea de matemática, que la odia la matemática, y es para mañana. Te está priorizando, sí, una tarea, pero no toma en cuenta el factor tiempo, donde aquí tenemos que enseñarle, no se prioriza lo que más te gusta, y lo que menos te gusta lo dejas para el final. Acá se le enseña un criterio para priorizar. Primero lo de mañana, luego de lo de pasado mañana, no es lo que más te gusta. Entonces, acá entramos los adultos a formarlos. Mamá, haz tarea. Es que estuve haciendo tarea. Ay, que verdad estuve haciendo tarea.
No, no, a ver, ¿para cuándo es esto? ¿Para cuándo es esto? ¿Y para cuándo es esto? Y le enseñamos primero lo de mañana, después lo de pasado mañana, y lo ordenamos. Pero nosotros le dimos el criterio, cómo se priorizan las cosas, ¿ya? Porque si no, ¿qué está haciendo con la matemática? Procrastinar. Es la procrastinación a la matemática. La patea, la patea, la patea, la patea. Mirar desde lejos los problemas con perspectiva y orientar la solución hacia el futuro y hacia una vida plena. Nosotros somos buenísimos en soluciones a corto plazo. Tenemos que aprender a solucionar a mediano y largo plazo, ¿no? Muchas veces decidimos algo porque ya va a estar bien, pero en verdad se resolvió o no se resolvió. Ejemplo, nos duele el diente. Muchos resolvemos a corto plazo. ¿Qué significa esto? Un calmante. Pero si vamos al dentista a escuchar el yin de la maquinita y que nos quiten el diente y no sé, nos duele mucho y preferimos no, no, no. Pero eso nos cura, eso nos resuelve a mediano y largo plazo. Que muchas veces nosotros resolvemos a corto plazo. Al tomar una decisión hay que ejecutarla hasta el final, con todas sus consecuencias, asumiendo lo positivo y negativo y aprendiendo de ello, ¿no? Entonces, perfecto, vamos a ver qué sale, hagamos lo mejor que podamos y habrá un precio. No, no a todos les va a gustar una decisión, no a todos les va a gustar un cambio. Ustedes no van a ser profesores o directivos para que les den like, sino para hacer lo correcto y para hacerlo mejor. Claro, a veces uno dice, es que para mí es lo correcto, pero a ver, evalúa si es verdad o no es verdad, evalúa los pros y los contras, tampoco te vas a entercar. Y si la realidad te dice que lo que estás haciendo está súper mal, corrígete. Trabajar sus fortalezas y virtudes te ayudarán a encontrar una visión positiva de ti misma, ¿no? A ver, ¿qué de bueno tengo? ¿Qué puedo potenciar? ¿Cuál es mi fuerte, por ejemplo? ¿Cuál es mi fuerte? ¿No? Es como psicología. Algunos dicen, oye, yo soy mejor dando talleres y charlas, no atendiendo en el consultorio. Bueno, vete por ahí. No, yo soy bueno en consultorio, me encanta atender a la gente, vete por ahí. Dice, no, a mí yo me doy cuenta que los míos son la investigación, vete por ahí, es lo tuyo, vas a tener mejores resultados, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ya el tiempo nos ganó. Eh, Hoy día, entonces, hemos visto lo que es la adaptación al cambio, la importancia y la resiliencia, ¿no? Cómo desarrollar. Lo importante aquí no es aprenderse de memoria lo que hemos puesto, sino hacer la práctica, ¿no? Claro, a veces hay que buscar mucho lo que es el bienestar de los estudiantes sin que esto se confunda con criarlos para que se sientan bien. Porque si los crío para que se sientan bien, van a buscar sentirse bien. Hay ciertas cositas que no les van a hacer sentir bien, pero les van a ayudar. Por ejemplo, ponerles una inyección. El sacrificio, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo. Eso también ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ya tienen el link de asistencia y ¿alguna pregunta para acabar? Cuando recién se empezaban a inscribir, me pareció ver ahí un participante de Coprodeli. Yo trabajé en Coprodeli 5 años, ¿no? Bien, si no hay preguntas, les agradezco la atención, su presencia el día de hoy y estamos encontrando la siguiente semana para la siguiente sesión, ¿no? Eh, Valeria, ¿alguna indicación? Buenas tardes, profesor. Todo en orden. Ya, muy bien, buenos días, cuídense.